La responsabilidad social, la sustentabilidad ante la globalización. El día de hoy estaremos tocando este tema en Punto de Equilibrio. Mercado de valores se compra en la bolsa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos a un programa más de Punto de Equilibrio, programa de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy nos acompaña conferencista, asesor a nivel mundial, porque él pertenece a la ONU. Nos acompaña el día de hoy Bernardo Klinsberg. Él, en el marco del Congreso Internacional y el Congreso Nacional de Administración aquí en México. Bernardo, un gusto de veras de que, un gusto, Fortunato, de estar aquí en México y que esté aquí en Durango por este tema que yo lo comentaba con los invitados anteriores, que sí es un tema de moda, lo de la responsabilidad social. Hablar de responsabilidad social, hablar de sustentabilidad en la globalización. Nos parece muy útil que el Colegio de Administradores haya organizado estas jornadas. Hay que agradecerle mucho a la presidenta del Colegio de Administradores por su activísima labor para organizar estas jornadas, la licenciada Delia, y para mí ha sido un placer dictar la conferencia de apertura de las jornadas y conocer el cielo más luminoso del mundo, como tiene fama de ser el cielo de Durango. Bernardo, ¿de dónde viene? Yo soy argentino, actualmente estoy viviendo en Nueva York, donde asesoro a la UNESCO, a la UNICEF, a la FAO, a las Naciones Unidas, a muchas organizaciones de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el tipo de asesoría que lleva a cabo Bernardo? Sí, yo he sido el director, el asesor principal para América Latina durante muchos años de lucha contra la pobreza del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y también hemos escrito mucho sobre estos temas, digamos, 64 libros publicados, y he tenido mucha oportunidad de tener contacto con México, entre otras cosas. Hace pocos días la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, me concedió el doctorado honoris causa y creó la cátedra Bernardo Klinsberg, una cátedra a mi nombre dedicada a los temas éticos del desarrollo. También recibí el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras. La lucha contra la pobreza está enmarcada en este gran elemento que es la responsabilidad social, Bernardo. La pobreza no es un tema menor, ¿no? Son 800 millones de personas en el mundo que sufren hambre, 2.400 millones que no tienen un baño, una instalación sanitaria, 1.400 millones que no tienen electricidad. La pobreza es el modo de vida de mucha gente en este planeta, en un planeta en donde esto es indigno, porque hay desarrollos tecnológicos fenomenales, la divinidad nos ha entregado un planeta infinitamente rico en recursos materiales, así que la pobreza es, como dice el Papa Francisco permanentemente, es una inmoralidad. La pobreza afecta a la dignidad de la gente, afecta a sus años de vida, y hoy la distancia de esperanza de vida entre los sectores de mayores ingresos del planeta y los sectores en pobreza del planeta es de 45 años. Hay zonas de África donde la gente vive mucho menos de los 40 años, de los 50. Es injusta totalmente esa situación. La pobreza está muy vinculada con la desigualdad. Y el planeta está, por ejemplo, se producen alimentos actualmente que podrían alimentar a 12.000 millones de personas. Y la población del planeta son 7.300 millones de personas. Sin embargo, hay 800 millones de hambrientos y 2.000 millones más que sufren lo que se llama hambre silenciosa, que no tienen los suficientes micronutrientes, particularmente niños.
Esto se explica, ¿cómo se explica? Porque los pobres no pueden acceder a los alimentos. No es que no haya los alimentos, sino que los pobres no pueden acceder por las desigualdades fenomenales que hay actualmente. El 1% más rico del planeta, según los últimos estimados de Oxfam Internacional, una de las principales ONGs del planeta, el 1% más rico tiene el 50,4% de todo el Producto Bruto Mundial. Y del otro lado, la mitad de la población del planeta tiene menos del 2%. Entonces las desigualdades son fenomenales actualmente. Y van generando, a través de procesos complejos que abordo en algunos de mis libros, van generando esta situación de exclusión social de multitudes de personas, de los bienes más básicos, que el Papa Francisco en sus encíclicas, como Laudato Si, esta gran encíclica del Papa, y en su discurso cotidiano está denunciando permanentemente. Dice que esto es inmoral totalmente y que hay que crear una economía que sobre bases más solidarias, de más de participación de toda la población tanto en el mercado de trabajo como en el mercado de consumo, etcétera, que mejore la situación. Y que para eso hay que guiarse por la Biblia, el texto bíblico en el que yo me apoyo, es mi fuente principal de referencia. Habla de justicia social, habla de jornada de trabajo con descanso para la gente más humilde, y habla sobre todo de que debemos hacernos los unos responsables por los otros. Ese concepto de responsabilidad es el que he desarrollado en mi conferencia de apertura del Congreso. Le hacía la pregunta a un colega suyo, a Julián de Angelo, de que si Argentina es un país bendito. ¿Cómo lo considera Bernardo? Bendito en recursos naturales, tiene todo tipo de recursos naturales, ¿no? Como lo es Venezuela, también bendito en recursos naturales. Sin embargo, eso solo no garantiza nada. Por el lado de que tienen un papa. Tenemos un papa, pero ¿qué papa? O sea, un ser humano lleno de bondad y de sabiduría, que soy muy querido por toda la población del mundo, no solo los católicos, sino de todas las religiones. Hay mucho cariño por el Papa. Yo soy judío personalmente y tengo el privilegio de haber estado con el Papa en diversas oportunidades. Incluso me entregó un premio, el mayor premio de la Iglesia Católica Argentina, por mis contribuciones. Bernardo, la responsabilidad social se dice que no solamente en las empresas, a nivel corporativo, sino también los gobiernos y las universidades. Cuando estuviste colaborando en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué es lo que hace este Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar a gobiernos y apoyar a empresas a que cobijen la responsabilidad social? Sí, bueno, yo colaboro actualmente directamente con las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas creó la mayor alianza por la responsabilidad social empresarial del planeta, que se llama el Pacto Global. O sea, el secretario general de las Naciones Unidas invitó a las empresas más grandes del mundo a firmar 11 principios para aplicarlos en las propias empresas, y ya más de 8.000 empresas han firmado ese pacto global. Ese pacto global obliga a las empresas a practicar derechos humanos, a no trabajar con dictaduras que violan los derechos humanos, a respetar la libertad de asociación sindical o gremial de sus empleados, a no hacer discriminaciones de minorías de ningún tipo, discriminaciones por la piel o el color o el género, y hay como 5 principios que obligan a las empresas a ocuparse activamente del tema del medio ambiente, que es un tema decisivo para el género humano hoy en día, porque, como dice el Papa en su encíclica Laudato Si, no es que el cambio climático va a venir si no hacemos determinadas cosas, sino el Papa dice que el cambio climático ya está.
ya hay millones y millones de personas afectadas, ¿no? Por en la medida que sube la temperatura de la Tierra, por los gases contaminantes producidos por industrias contaminantes. México tiene una experiencia directa, el DF tiene este fenómeno de polución gigantesca y está tomando medidas muy importantes para tratar de defender a la salud de la población, ¿no? Lo mismo está sucediendo en China, en la capital de China, que es uno de los lugares con más polución del planeta. El cambio climático ya está actualmente operando, es una de las amenazas mayores, y el Pacto Global de las Naciones Unidas exige a las empresas que lo firman que no contaminen y que busquen soluciones, que colaboren en la búsqueda de soluciones, en el desarrollo de energías limpias fundamentalmente. Tienen que ser responsables todos, como muy bien usted lo planteó, Fortunato, los gobiernos, las universidades, las entidades de la sociedad civil, pero esto de la responsabilidad de las empresas privadas es nuevo con esta intensidad, digamos. Hace varias décadas atrás había quien, como Milton Friedman, decía que el premio Nobel de Economía decía que las empresas no tienen que meterse en esto de ser responsables, que solo se tienen que dedicar a sus asuntos específicos, a maximizar su lucro, etc. Hoy nadie en el mundo empresarial, digamos, todas las empresas mayores del mundo aceptan que tienen que ser responsables ante los stakeholders, se llama el público, los consumidores, sus propios empleados, los medios de comunicación, toda la sociedad en su conjunto, porque la empresa es una institución demasiado importante como para que no tenga que ser responsable. Si una empresa no es responsable, pueden suceder cosas como esta que sucedió con el Golfo de México, ¿no? Esta contaminación masiva que se produjo en el Golfo de México por la British Petroleum, que ha tenido consecuencias muy graves para la naturaleza y para toda la gente que vivía en torno a digamos, los pescadores, los pequeños agricultores, etcétera, y que hoy todavía sigue pagando multas y sigue habiendo juicios muy gran escala para la empresa que produjo este desastre ecológico, por no gastar un poco en proteger mejor sus plataformas marinas para que esto no se produjera, digamos, por una cultura de codicia, la llama el Papa normalmente. Y hay por el otro lado empresas ejemplares que están tratando de contribuir activamente en la lucha contra el medio ambiente. Por ejemplo, hay una empresa brasilera que es muy respetada en el mundo en materia de responsabilidad social, que se llama Natura, y Natura, que produce cosméticos y artículos de belleza para las señoras, ha logrado tener una huella ecológica casi cero, o sea, producirlo se ha ocupado de tal manera es una productora gigantesca, es una multinacional, pero brasilera, de que sus productos no producen ninguna contaminación. Además de que, ejerciendo la idea de responsabilidad social, se ha preocupado de crear empleo en su proceso de producción. Ocupa a 1.200.000 mujeres pobres del Brasil, que ha incorporado a su proceso de producción. Es considerada la segunda empresa en el ranking mundial de responsabilidad social empresarial, por lo que hace por la ecología y por lo que hace por la sociedad en su conjunto. La idea básica de la responsabilidad de la empresa privada es que ya la empresa no puede, como antes, ser indiferente a lo que pasa en la sociedad. La empresa tiene que tomar parte activa y ayudar a las políticas públicas a crear una mejor educación, una mejor salud, puestos de trabajo productivos y estables. Y eso hoy la opinión pública lo está exigiendo en muchos países, ¿no? En una palabra, así como la opinión pública pide ética a los gobiernos, a los líderes políticos, también pide ética hoy a las empresas privadas y a los empresarios. Y esto estaremos tocando en el siguiente segmento. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con ustedes.
En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido, con visión universitaria. Seguimos con ustedes en el programa Punto de Equilibrio y con un gusto que en este su programa esté un invitado muy especial, porque le vino a dar realce a este Congreso Nacional de Administración, como lo es Bernardo Kliesber. Bernardo, la ética y los valores dentro de la responsabilidad social, porque las organizaciones, la razón de ser de las organizaciones o las empresas tienen un fin y nacen para satisfacer una necesidad, pero en el camino pierden ese fin, porque no hay sustento en la ética y en los valores. Y sí, efectivamente, solamente le pedimos a ética y valores al gobierno y las empresas. Y eso es fundamental, Fortunato, porque hubo dos grandes crisis económicas en los últimos siglos, ¿verdad? La de 1930, que casi se lleva la economía mundial, y la del 2008, ahora hace muy poco, que empezó en Wall Street, en Estados Unidos, y se propagó después a muchos lugares del mundo, y que fue gravísima, ¿no? Y solapada por calificadoras. Claro, claro. Y ahí, en esa crisis, ¿por qué se cayó la economía de los Estados Unidos, la más fuerte del mundo, tan rápidamente? Tuvo un papel central la falta de ética, porque se produjo un fenómeno, entre otros, pero este fue fundamental, de especulación desenfrenada, de especulación salvaje. Se crearon la burbuja de las hipotecas y la burbuja de los derivativos. Una poca gente se volvió inmensamente rica, y la inmensa mayoría de las personas se empobrecieron en los Estados Unidos y en el mundo a consecuencia de los impactos de esta crisis que casi arrasa el sistema financiero de los Estados Unidos. Quebraron varios de los principales bancos cuando estas burbujas se dispararon, y la comisión de investigación de qué pasó, que nombró el Congreso de los Estados Unidos, dictamina en su dictamen final de que la falta de responsabilidad y de ética de algunos sectores de la conducción de los grandes grupos financieros y parafinancieros tuvo que ver fue fundamental en esto. O sea, la falta de valores éticos causa daños prácticos, no es una cuestión lírica. Y una pregunta que se plantearon en muchos medios de comunicación de los Estados Unidos y la opinión pública es: algunos de los que hicieron más daño al frente de organizaciones como Lehman Brothers, por ejemplo, un banco muy respetable de 160 años, al que su presidente y su plana directiva hizo quebrar, una quiebra totalmente producto de las maniobras especulativas en que envolvieron al banco. Ese señor es egresado de uno de los mejores Master in Business Administration del mundo, y los conductores de Enron, la empresa que quebró fraudulentamente, robándose virtualmente 60.000 millones de dólares de los pequeños accionistas, también eran graduados en los mejores Master in Business Administration. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la preparación de los altos gerentes que llevan que después tienen conductas de estas características? Entonces estas personas estaban muy bien preparadas técnicamente, sin duda estos másters son muy buenos técnicamente, pero no estaban preparadas éticamente. En estos másters casi no se enseñaba ética, y las universidades que produjeron estos graduados
se hicieron la autocrítica y ahora están enseñando ética activamente. Porque un gerente hay que enseñarle que lo que está haciendo un gerente, un gran empresario, la gente que maneja el mundo de los negocios, que lo que está haciendo tiene consecuencias sobre los demás. Y así como Einstein pedía que todos los científicos asumieran una responsabilidad social por lo que hacen, es imprescindible que se enseñe ética en las carreras administrativas, contables, económicas, y eso significa confrontar a los alumnos con las situaciones reales, ¿no? Por ejemplo, un gran laboratorio sacó hace un tiempo un remedio contra la artritis. Hay mucha gente en el mundo que sufre artritis. Y el remedio era eficaz contra la artritis, pero producía una elevación sustancial del riesgo cardíaco. Algunos se curaban porque se morían simplemente. Y el laboratorio sabía que el remedio producía la elevación del riesgo cardíaco. Sin embargo, como era un producto de altísima venta, no informaron sobre el asunto. Lo descubrió una ONG que denunció todo el tema y después el laboratorio tuvo millones de demandas, digamos, de las familias, que la salud de sus miembros fue perjudicada totalmente por esta maniobra especulativa. Hay que enseñarles a los futuros gerentes y a los futuros empresarios en el aula, con casos concretos, con situaciones reales, que en el mundo empresarial está lo que está prohibido por la ley, bueno, no pagar impuestos, no pagarle a los empleados, etcétera. Pero hay un área gris que no está prohibido por la ley, como este producto había sido aprobado por la autorizadora de productos médicos, pero está prohibido por la moral. Entonces hay que enseñarles no solo lo que está prohibido por la ley, hay que enseñarles sobre todo lo que está prohibido por la moral. Es decir, formar éticamente a los empresarios, y ha habido una falencia muy grande en esto en el mundo y en América Latina, es un desafío fundamental que hay que apurar cuanto antes, porque si no se producen desastres ecológicos, se venden productos que son atentatorios contra la salud. México tiene una epidemia de obesidad, ¿verdad? Una tercera parte de todos los niños son obesos actualmente en México. Porque consumen algunos productos, el gobierno va... Honrosamente el primer lugar a nivel mundial. Sí, en la obesidad. El mayor consumidor de bebidas gaseosas del mundo per cápita. Bueno, debería haber responsabilidad en los que producen estos productos para tratar de no afectar la salud de la población, ¿no? Hoy sabemos que el agua es el producto mejor para la salud, digamos, debería haber, y hay que producir el agua, entonces ahí tienen un gran rol. Debería haber una preparación que haga que los futuros administradores y empresarios sientan que su función no es solo producir ganancias, sino que producir ganancias al máximo, sino que tienen que hacerlo de un modo totalmente responsable con la comunidad. Y por otro lado, la empresa privada es un lugar desde el que se pueden hacer cosas muy buenas para la comunidad, eso lo llamamos crear valor social, lo llamo yo en mis libros. Que las empresas privadas tienen gran parte de la tecnología del mundo, si la aportan a educación, a salud, como lo está haciendo Bill Gates, por ejemplo, a través de la Fundación Gates, entonces pueden hacer cosas muy útiles. Entonces, no hacer especulación desenfrenada, no vender alimentos que son nocivos para la salud de la gente, no producir derrames de contaminantes como el del Golfo de México, o como esto que produjo Volkswagen con los autitos que echan, según se verificó hace poco tiempo atrás, que violaban la ley de Estados Unidos en cuanto a contaminación ambiental, usando un dispositivo informático para ocultarlo, etc. Y por el contrario, tratar de, la empresa es fundamental para la economía, tratar de producir productos saludables, de cuidar el medio ambiente, como se firmó en el Pacto Global, y de crear valor social, ver cómo la empresa puede aportar a un mundo mejor. Por ejemplo, Bill Gates
convocó a un concurso de soluciones para darle instalaciones sanitarias baratas a los 2.400 millones de personas que no tienen una instalación sanitaria. Y se presentaron 100 proyectos y fueron elegidos varios que van a ayudar al tema en el futuro. Entonces tratar de formar éticamente no es solo una consideración abstracta, influye concretamente. Si las empresas no son éticas, van a enfermar a mucha gente, si las empresas son éticas, van a ayudar mucho. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 54 millones de personas que mueren todos los años. El 20% de esas muertes son por polución actualmente, ¿no? Porque la polución produce todo tipo de enfermedades y una causa central de la polución son las industrias contaminantes. Otra es la misma industria del automóvil, causante del 37% de toda la polución en México, en el DF, según los cálculos gubernamentales, ¿no? Entonces, lograr que las empresas asuman la responsabilidad social, o sea, que se metan seriamente en todo este tema de la ética, es decisivo para la vida de todos los habitantes del planeta, ¿no? Así que estamos, que este Congreso se haya convocado para tratar este tema y que estén presentes en el Congreso todos los estados mexicanos y muchísima gente de otros países, es absolutamente útil para México y es para felicitar al Colegio de Administradores por la labor que desarrolló, que permitió llegar a un congreso de esta magnitud y de esta utilidad. Yo lo resumiría dejando a los que nos escuchan y nos ven en su tan buen espacio de televisión de la Universidad Juárez, una frase bíblica que viene de la sabiduría bíblica frente a todos estos problemas, las grandes desigualdades, el desequilibrio ecológico tan duro que vive el planeta. Muchas veces la gente se da por la corrupción, la gente se da por vencida, digamos, ¿no? Baja los brazos. La sabiduría bíblica dice que no, la sabiduría bíblica dice que nunca hay que darse por vencido, que dice textualmente: más vale encender una vela, una luz, que maldecir a la oscuridad. O sea, más vale hacer algo a nivel personal. Las universidades pueden hacer mucho porque pueden formar a los profesionales muy bien técnicamente, pero muy bien humanamente, éticamente. La enseñanza de la ética en ellas es fundamental y debería de ser fortalecida. Más vale en las universidades y en todos los ámbitos tratar de ayudar a construir un mundo mejor, no quejarse solamente. El amor al prójimo, el amor a nuestros semejantes. Seguro, la Biblia ante todo dice, a través de Moisés, cuando entregó los 10 mandamientos por mandato de la divinidad, y de Jesús de Nazaret, dice: hagámonos los unos responsables por los otros. Ese debería ser el lema central en la vida de cada uno, y enseñarlo en la familia, ¿no? Y en las escuelas desde los preescolares hasta las universidades. Ya. Se dice que si diéramos cumplimiento cabal a los 10 mandamientos por Moisés, no habría necesidad de tantas leyes ni tanta legislación, Bernardo. Tal cual, los 10 mandamientos siguen absolutamente vigentes, todos, no hay ninguno que haya perdido ninguna vigencia, siguen siendo totalmente actuales y por algo se llaman mandamientos, ¿no? No se llaman sugerencias, referencias, téngalos en cuenta, no, porque la Biblia considera que no hay otra manera de vivir. Si no se hace así, la humanidad se autodestruye, y efectivamente, al no respetar la naturaleza, al no respetar la familia, los 10 mandamientos dicen: respetarás a tu padre y a tu madre, como uno de ellos, no robarás, al infringir con la corrupción,
al no tener todo este aliento de justicia y de ética que respira en los 10 mandamientos, la humanidad está creando mucha pobreza, mucha desigualdad y mucho sufrimiento. Así que son más vigentes que nunca. La cuestión es enforzarlo, se diría. Es decir, son mandamientos, no son sugerencias. Bernardo, un gusto que hayas estado aquí en México y sobre todo que hayas estado aquí en Durango. Durango es tu casa, las veces que decidas regresar, sabes que tienes las puertas abiertas y tienes un amigo aquí en Durango. Y yo voy a contar de Durango, que tiene, además de muy buena gente, que me ha recibido con una ovación de pie ahora en la conferencia, que tiene uno de los mejores cielos del mundo, de los más luminosos, y que todos tendrían que trabajar en el planeta para tener un cielo como el de Durango. Un gusto, Bernardo. Un gusto. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Nos estaremos saludando en un próximo programa, en una próxima emisión. Hágame un último favor. Sea feliz.